Hola chillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien. Ya estamos en la antepenúltima ayudantía, me parece, de Marcos, porque solo debería quedar una de PDB y una de energía. Así que con la antepenúltima ayudantía, con la última patita del año, así que yo sé que están cansados, yo también estoy cansado, pero em, tienen que ponerle todo el empeño, chillos. Sobre todo con esta materia que en comparación a la que viene es un poco más simple, entonces para que traten de aprovechar. Simple en el sentido de que es como lo de las vigas, que en teoría ustedes ya lo saben, solamente que varias vigas. Ahí más adelante les explicaré a qué me refiero. Bueno, como ejercicio traje algo súper simple. Eh, Fue como el ejercicio de marco más simple que se me ocurrió, que es determinar los diagramas de fuerza interna del siguiente marco. Como verán, un marco compuesto por dos columnas y una viga, una rótula y dos apoyos simples. Bueno, también tiene una carga distribuida arriba, como verán, de 10 newton por metros y ahí sus respectivas dimensiones. Bueno, un pequeño marco teórico de marcos es que en realidad es otro elemento estructural compuesto por columnas, que serían los elementos estructurales verticales, y vigas, que serían los elementos estructurales horizontales. Y poco más. Los otros son iguales a las vigas. Las columnas, la única diferencia con las vigas es que están colocadas verticalmente, pero se resuelven idénticamente a una viga. Entonces, si se van a resolver una viga, se van a resolver un marco. Bueno, lo primero, siempre, definir reacciones, ¿cierto? Ya estamos, no se nos debería hacer nada extraño esto. Definir reacciones, en este caso tenemos dos reacciones verticales y dos reacciones horizontales en cada apoyo. Aparte, yo lo que hice fue descomponer esta carga distribuida, o condensar, mejor dicho, en una sola carga puntual representativa, que sería, bueno, a esta altura yo creo que todos lo saben, pero igual, una carga constante o una carga rectangular. Su carga puntual representativa sería su área, ¿cierto? Si de alto tenemos 10 newton metros y de largo de acción tenemos 4 metros, sería 4 por 10, 40 newton. Bueno, acá lo que quería traerles era dos formas de realizar las reacciones. Una, que es la típica, la que ya me imagino que todos hacen, que sería hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momento en algún punto igual a cero. Y después hacer un corte en la rótula, ¿cierto? Y hacer sumatoria de momentos en torno a C, que sería la rótula. Este es el primer camino, que se los recomiendo si no están seguros, háganlo. Pero lo que yo quiero mostrarles en este caso, solo en este caso particular, al ser un caso simétrico, uno puede determinar las reacciones un poco más rápido. Que bueno, ya han dado dos certámenes de este ramo y se han dado cuenta que lo que más falta es tiempo, ¿cierto? Siempre falta un poquito de tiempo, entonces hay que tratar de agilizar, optimizar lo más posible. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que uno puede sacar un poquito más rápido las reacciones? Cuando existe simetría, o sea, nada que ver, los elementos estructurales tienden a distribuir sus fuerzas de forma simétrica. Siempre. Sobre todo si, o sea, no, siempre que el problema es simétrico, tiende a distribuir sus fuerzas de forma simétrica. En este caso es totalmente simétrico, fíjense. Sus reacciones son simétricas, tiene acá, acá. La carga que está aplicada es simétrica, todo es simétrico. Aquí voy con esto, que por ejemplo, si tenemos 40 newtons apuntando hacia abajo, ¿cierto? Sus reacciones verticales no tendrían por qué ser diferentes a la mitad de esto para un lado y la mitad de esto para el otro lado. 20 y 20. Por netamente simetría, es como si yo agarrara esto y lo mirara solo la mitad. Acá estaría este pedacito de fuerza distribuida y ahí yo tendría un valor de 20 newtons y acá tendría el otro pedacito de fuerza distribuida y tendría una carga de 20 newtons y es como que se reparte. No sé si me estoy explicando muy bien, pero en mi cabeza tiene mucho sentido.
y quiero tratar de transmitirles también a ustedes eso, que si tienen un problema simétrico, las reacciones se determinan de forma simétrica. Bueno, y si no me creen, tienen que hacer las sumatorias de fuerzas y les apuesto lo que quieran a que van a llegar a lo mismo. Entonces la segunda forma sería netamente por simetría saber que las reacciones verticales ya son 20 newtons y 20 newtons, ¿cierto? Mitad para un lado, mitad para el otro. Recuerden, esto es solamente cuando la distribución de cargas y el problema es geométricamente simétrico, ¿ya? Por ejemplo, si este marco, no sé, pues acá fuera curvo y acá fuera recto, esto ya no es simétrico, o sea que ya no se puede determinar. Lo mismo si fuera ya el problema es geométricamente simétrico, pero la carga fuera lineal, ya no es simétrico, ya no se puede determinar de forma simétrica. Y bueno, también esto es de matemática, pero para determinar si algo es simétrico, ustedes tienen que trazar un eje y ver si el lado de la derecha es igual al lado de la izquierda y así poder determinar si algo es simétrico o no. Bueno, una vez que tenemos esto, nosotros rápidamente hacemos un corte en C, ¿cierto? Donde está la rótula. Acá muy importante, que había varios en el certamen con dudas. Ahora al realizar yo un corte en la rótula, aparecen las reacciones que hay en la rótula. Nosotros sabemos que en la rótula el momento es cero, pero igual existe un corte, vamos a decir Bx, y una reacción Nx, ¿sí? O BC de la rótula, le vamos a poner. Pero porque realizamos un corte en la rótula, recuerda. Bueno, pero esto en realidad no es muy relevante porque al final lo que hace uno en el corte en C es hacer una sumatoria de momentos en la rótula. Entonces estas fuerzas no hacen momento. Entonces como que nunca se nos aparecen en este caso. Pero para que lo tengan en cuenta que viene el certamen a varios con duda con eso. Bueno, cuando yo realizo un corte en C, acá en realidad lo que nos aparece es la carga distribuida, ¿cierto? Ojo, cuando yo realizo cortes, las cargas distribuidas vuelven a aparecer, ¿ya? Yo no es como que haga un corte acá y diga, estos 40 newtons me quedaron para el otro lado y acá no tengo carga. No, eso está pésimo, ¿ya? Porque al final estamos perdiendo esa información de esa carga distribuida. Entonces se nos vuelve a aparecer la carga distribuida de 10 newtons por metro, solamente que ahora está aplicado en 2 metros. Entonces 10 newtons por metro por 2 metros serían 20 newtons. Y por eso se ve representada acá una fuerza de 20 newtons. Y aplicada en el medio, justo a 1 metro. Acá, que sería la mitad. Bueno, y las reacciones, ya sabemos que la vertical vale 20 newtons y tenemos una reacción horizontal EX. Y la altura que era de 2 metros que se trató el problema. Bueno, ahora hacemos una sumatoria de momentos en torno a C, que sería la rótula, igual a 0. Y tenemos que, primero, definimos siempre el lado donde vamos a considerar positivo. Yo siempre lo considero antihorario. Entonces, la primera carga, que sería los 20 newtons, hace un momento con un brazo de 1 metro. Entonces sería menos 20 por 1 porque hace un momento horario. Después tenemos que la reacción hace un momento con un brazo de 2 metros, ¿cierto? Y en este sentido, o sea, antihorario, positivo. Por eso es más EX por 2. Y finalmente tenemos que la reacción vertical de 20 newtons hace un momento en torno a este brazo, que sería también de 2 metros, solo que ahora sería un momento de este tipo, antihorario. Por ende es positivo, por eso sale acá 20 por 2. Bueno, si nosotros resolvemos esto y despejamos EX, vamos a llegar a que EX es igual a menos 20 partido en 2, que eso es igual a menos 10 newtons. Acá nos da un valor negativo, pero tampoco debería ser de sorpresa esto para nosotros, que si una reacción nos da un valor negativo no significa que esté malo, sino que simplemente la verdadera reacción está hacia el otro lado. Por ende, este X en realidad iría hacia allá. Pero eso ya lo pueden corregir. O trabajar en esta dirección, pero con un valor negativo. Ahí en cualquiera de las dos formas les va a dar lo mismo. Y bueno, luego podrían volver a las ecuaciones de equilibrio y hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. O bien pueden ver el diagrama y decir, que es lo mismo, pero es más analítico. Si yo tengo el valor de X y no hay otras fuerzas en la dirección de X,
es lógico que AX tiene que valer lo mismo, pero al contrario, ¿cierto? Para que contrarreste esta reacción. Entonces, si esta reacción valía menos 10x, o si son más visuales y lo entienden así, si tengo un 10x aplicado hacia este lado, ¿cierto? Que sería como la verdadera dirección de la reacción con 10 newtons, A tiene que valer 10 newtons, ¿cierto? Para que contrarreste y esto esté en equilibrio. Pero ahí, de cualquiera de las dos formas, les tiene que salir que AX tiene que valer 10 newtons. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí, como ven, ahí hice la sumatoria de fuerza, pero pueden sacarlo de cualquiera de las dos formas. Entonces, aquí tendríamos las dos reacciones verticales, aquí una horizontal y aquí la otra horizontal. Listo, resolvimos el problema de las reacciones, ¿cierto? Aquí las vamos a escribir al ladito. Esta vale 10, esta vale menos 10, esta valían 20. Bueno, que les puse aquí como nota. Importante, los pasos a seguir. Tenemos que definir las siguientes cosas. Definir una fibra negativa. Estas pueden dárselas o ustedes las tienen que definir, pero siempre tiene que existir en el problema. Así que si no está, ustedes las definen porque en base a esa fibra negativa van a tener sentido todas sus respuestas, ¿ya? Puede ser que su respuesta le haya dado completamente diferente a las de la pauta, pero si son consistentes con su fibra negativa, está bien. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Perdón. También vamos a definir desde dónde se toman las variables. O, dicho en otras palabras, desde dónde van los ejes, ¿ya? Por ejemplo, en su certamen 2, si no me equivoco, era algo así, creo. Y les decían definir la fuerza interna en torno a los ejes X y alfa, algo así. Esos son los ejes que rigen sus fuerzas internas. Estos ejes pueden estar definidos como fue el caso del certamen, o ustedes lo tienen que definir, pero también siempre tienen que estar, porque en base a eso va a tener sentido sus resultados. Y también tenemos que definir los tramos para las fuerzas internas, o en otras palabras tenemos que definir los cortes que hay que hacer, que eso también noté que tenían hartas complicaciones, así que vamos a tratar de repasarlo un poquito. En este caso hay varias formas de hacer esto, ¿ya? Las que yo les voy a recomendar es la que a mí me enseñaron y la que yo recomiendo, ¿ya? Pero pueden hacerlo de otra forma y tienen que estar bien igual. Primero, la fibra negativa. La fibra negativa son estas cositas que uno pone en cierta parte de la estructura, la viga, la columna, lo que sea. Y a mí me enseñaron a que la fibra negativa siempre tenía que ir por dentro del marco. Ya, en este caso, si se fijan, el marco es como cerrado. Entonces, como fácil ver como lo que está adentro, ¿cierto? Entonces, como coherente hacer esto. Después llegaba otro ramo en donde este mismo marco me decían que la fibra negativa era así, solamente que en la columna la fibra negativa también iba por fuera. ¿Cachai? Pero al final era lo mismo. Solamente había que darle unas pequeñas diferencias. Pero en estricto rigor es lo mismo. Bueno, pero para que no se compliquen con eso, defínenla siempre por dentro. Luego tenemos que definir los ejes. Va a haber un eje. No nos metamos ahí mejor. Definamos los ejes. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos ejes tenemos que poner? 3, porque van a ser 3 cortes los que vamos a hacer. En esta viga, por ejemplo, necesitamos colocar un eje y en cada columna también vamos a colocar un eje. El tema es desde dónde vamos a considerar nuestro x0, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros podemos mirar la estructura desde este punto, avanzando hacia acá, por acá, luego por la viga, y luego bajamos por la otra viga, ¿cierto? Entonces, lógico definir nuestro eje es así, que nuestro x1, que va a regir nuestra columna, vaya vertical, después nuestro x2 vaya horizontal, ¿cierto? Y nuestro x3 parta desde este punto y baje. Y nos rige así. Pero para mí es más fácil verlo de la siguiente forma, en donde cada columna parte desde abajo hacia arriba, ¿ven? Por eso definí aquí el x3, que en vez de estar aquí arribita,
está acá abajo. Y bueno, la viga sigue igual. De cualquiera de las dos formas, chicos, tienen que llegar a lo mismo. Estamos solamente definiendo parámetros en torno a los cuales nuestros resultados van a tener cierto valor. Pero tienen que llegar exactamente a lo mismo de cualquiera de las dos formas. Yo en este caso voy a trabajar con esto, con este set. Bueno, quería profundizar un poco en lo de la fibra negativa. Entonces, aquí la importancia de la fibra negativa. Aquí este modelito, me imagino que ya lo han visto varias veces, es un pedacito de viga, pedacito de columna, un elemento diferencial, ¿cierto? En donde nuestra fibra negativa está definida abajito. Y en base a nuestra fibra negativa es donde tenemos nosotros como ingenieros civiles la convención de signos. Hacia dónde vamos a considerar el corte, la fuerza axial y el momento positivo. Entonces, si nosotros tenemos la fibra negativa abajo y hacemos un corte por la derecha, tenemos lo que nosotros conocemos de toda la vida, que es, por ejemplo, en el ejemplo más fácil que se me ocurre, una viga en voladizo, ¿cierto? Digamos que tiene una fuerza P. Un ejemplo de toda la vida y nos piden determinar las fuerzas internas. Nosotros hacemos un corte, ¿cierto? Un corte imaginario, vamos a tomar ese pedacito. Si se fijan acá, nuestra fibra negativa no fue necesaria ni colocarla, porque asumimos que está bajito, ¿cierto? Y como nosotros cortamos por la derecha, sería lo mismo que acá, que en nuestro elemento diferencial, cortar por la derecha. Entonces tenemos este set de fuerzas que nos definen sus valores positivos. El corte hacia abajo, la fuerza axial saliendo y el momento antihorario. Súper, ¿cierto? Pero ojo, si nosotros ahora hubiésemos tomado el mismo ejemplo, pero hubiésemos cortado desde el otro lado, que sería la otra mitad, donde teníamos la fuerza P, ¿cierto? Y nosotros hubiéramos realizado el mismo corte, y como la fibra negativa estaba bajito, ahora como nosotros cortamos por la izquierda, esto varía un poco. Fíjense. Nuestro set de fuerzas positivas ahora son: el corte va hacia arriba, la axial sigue saliendo y el momento tiene que ir horario. Y si se fijan es lógico porque esto no es nada más que acción-reacción. Si yo hago un corte, no sé si lo ven, quizás está muy abstracta todavía la idea, pero si se fijan, esto estaba unido. Estas dos partes de la viga estaban unidas. Lo que yo hice fue separar esta parte de la viga, ¿no es cierto? Y tomar dos pedacitos diferentes, pero sus fuerzas internas de alguna forma tienen que tener alguna cohesión, tienen que tener alguna relación para que esto en la realidad se mantenga unido. Entonces fíjense, el corte por un lado y por el otro tienen que ir en sentidos contrarios para que se contrarresten por acción-reacción. Si una axial va por un lado, la otra axial tiene que ir para el otro para contrarrestar. Y bueno, nada diferente con el momento. Pero es súper importante esto, porque es la convención de signos. Y para las columnas ocurre exactamente lo mismo, solamente que ahora en vez de tener esto horizontal, vamos a tener vertical. Y aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en nuestro caso, que sería acá, en la columna de la izquierda, si nosotros tomamos un elemento diferencial, acá tenemos el apoyo, y hacemos un corte. Si es que definimos la fibra negativa por el lado de la derecha, nosotros vamos a tener más o menos este set de fuerzas. No sé si lo ven, pero a ver, trataré de hacerlo más ejemplificativo. Es como si yo tomara esto y lo rotara. Y si se fijan, llegamos a lo mismo. El corte va hacia la derecha, la fuerza axial va hacia arriba y el momento sigue yendo antihorario. ¿Se fijan o no? En cambio, por el otro lado de la viga, o sea, en la columna del otro lado, en donde definimos la fibra negativa por dentro o por la izquierda, ahora es como si estuviéramos realizando un corte por la izquierda.
Y si se fijan, es lo mismo que nosotros teníamos en nuestro ejemplo de la viga, pero así. Y si se fijan, es lo mismo. Llegamos a que el valor de el corte sigue yendo hacia la derecha, en la fuerza axial hacia arriba y el momento horario. Bueno, denle una vuelta a esto. Es súper importante, chillos, que entiendan lo de la fibra negativa. Pero créanme que es como difícil de ver la primera vez, pero ya después se les va a hacer súper lógico. Darle vuelta nomás. Deme un segundo. Estoy medio resfriado. Ya. Una vez definido todos estos parámetros, ahora vamos a proceder con los tramos. Los cortes. Esto es súper importante también. ¿Cómo definimos los cortes? Siempre vamos a tener uno mínimo por cada elemento estructural. O sea, uno por columna, uno por viga. Entonces, en la primera columna tenemos un corte. En la viga, aparte que tenemos una nueva aplicación de una fuerza que no tenemos en la columna, por ende sí o sí tenemos que hacer un corte en la viga. Y ojo, hay una rótula, pero eso no separa cortes, ¿ya? Si nosotros, ¿a qué voy con esto? Que no es que tenga un corte a la izquierda de la rótula y un corte a la derecha de la rótula, que me lo preguntaron harto en el certamen, ¿ya? No, no es eso. Ni las rótulas, ni los pasadores, ni los pistones separan los cortes, ¿ya? Y bueno, después tenemos la otra columna en donde también tenemos que realizar un corte. Entonces tendríamos esos tres tramos. Y estos tramos se definen igual que una función, que en matemática. Tenemos que definir como el dominio de la función, ¿ya? No quiero asustarlos porque igual como que uno cuando le mete tanto concepto matemático no tiende a pensar que es más difícil de lo que es ya. Pero si entienden el trasfondo se le hace súper lógico. Yo tengo que definir para qué valores de x1 mis funciones van a tener sentido. Si yo hago un corte en la columna, da lo mismo que yo lo haga en x igual 0, en x1 igual 1, en x1 igual 1 y medio, en x1 igual 2, ya. Es válido para toda la columna, por eso uno hace un x1, una distancia de x1 cualquiera, ¿ya? Es una función válida para toda la columna. Pero ese x1 para que sea dentro de la columna tiene que ir entre 0 a 2, ¿cierto? Porque la distancia de la columna es de 2. No puede ser hasta 3 porque si no estaría considerando algo acá, no tiene sentido, ¿cierto? Tiene que ser hasta 2. Entonces por eso el tramo 1 está definido desde 0 hasta 2. De x1, que sería la primera columna. Después para la viga pasa algo súper similar. Si yo definí que mi 0 de la viga está justo en el borde de la izquierda, que sería acá, tiene que ir desde este punto hasta toda la viga, hasta este punto. O sea que tendría que ir desde 0 hasta 4. Mi corte va a tener sentido desde un valor de x2 igual 0 hasta un valor de x2 igual 4. Y después yo definí mi columna, mi otro eje, desde abajito de la segunda columna. Y esta, al igual que la primera, tiene sentido desde 0 hasta 2, que abarcaría toda la columna. Y es lo que tenemos acá. Y ahora ya son cálculos. Vamos a hacer las fuerzas internas del primer tramo. Vamos a tener algo más o menos así. Yo tomo mi columna, ¿cierto? Le hago un corte cualquiera. La distancia desde el punto 0 de la coordenada, que sería en mi apoyo, hasta el corte siempre va a ser la variable, ¿no es cierto? Que sería x1. x1 puede tomar un valor cualquiera desde 0 a 2. Y estas expresiones de fuerzas internas van a tener sentido dentro de ese rango, ¿ya? Solo funcionan para ese rango. Y lo que les contaba, como yo tengo una columna con su fibra negativa definida a la derecha de la columna, si yo realizo un corte, es como que yo estaría realizando en una viga cualquiera un corte por la derecha. Por ende, su corte va hacia abajo, su axial hacia afuera y su momento antihorario.
Y es exactamente lo que tengo acá. Su corte hacia la derecha, su axial hacia arriba y su momento antihorario. Miren, lo que yo hacía al principio, que no está mal, ¿ya? Pueden hacerlo así si lo ven mejor, si saben lo que es trabajar con viga y se manejan con eso, trabajen las columnas como si fueran vigas y las trabajan acostadas, ¿ya? Sería algo así. Tenía la reacción de 20 newtons, la otra reacción de 10 y tengo la viga con mi fibra negativa definida abajito en este caso. Tienen que ser consistentes, sí, pues. Si me las giraron, no pueden poner la fibra negativa por este lado, ¿ya? Tienen que ser consistentes y coherentes. Esta distancia sería x1 y las fuerzas estarían dadas por el corte, iría hacia acá, la axial iría hacia afuera y el momento iría antihorario. Que si se fijan es lo mismo que tenemos, ¿ya? Entonces en cualquiera de los dos sistemas tienen que llegar a lo mismo. Lo único que va a cambiar es que, por ejemplo, acá la sumatoria de x, si nosotros hacemos acá la sumatoria de fuerzas en x, van a llegar a esta expresión. La que nosotros acá sacamos como sumatoria de fuerzas en y, pero me imagino que se darán cuenta por qué eso es lógico, ¿cierto? Acá nuestra axial está en el eje y acá nuestro corte está en el eje y. Pero da lo mismo al final, porque lo que nos interesa son las fuerzas, son las expresiones de fuerzas internas. Y las expresiones de fuerzas internas van a llegar a lo mismo, ¿ya? Pero si se pueden acostumbrar al tiro a trabajar como columna es columna, viga es viga, mejor, pues. La trabajan así vertical. Y bueno, esto ya no debería ser tan complicado. Sumatoria de fuerzas en X tenemos estas dos fuerzas. En Y tenemos estas dos fuerzas. Y en momento tenemos que si hacemos momento en el corte, siempre generalmente hacemos momento en el corte, pero también lo podrían hacer abajito, por ejemplo. Pero yo lo recomiendo en el corte. Tenemos la fuerza interna de momento y esta fuerza que hace momento en torno a ese punto. Y van a llegar a lo siguiente, a la siguiente expresión. Una forma rápida de corroborar si lo que están haciendo está bien es que siempre recuerden que la derivada del momento en función a la variable, lo escribo muy lento, la derivada del momento en la variable es igual al corte. Entonces ustedes pueden derivar rápidamente la función de momento y les tiene que dar lo mismo que el corte. Y si se dan cuenta, el momento derivado en función de x1 sería esto elevado a 1 menos 1 y multiplicado por 1. Bueno, ya todos me imagino que saben derivar eso. Y van a llegar a menos 10, ¿cierto? Súper. Bueno, para el tramo 2, este es como el tramo más complicadito. Lo que yo voy a tener es lo siguiente. Ahora ya la viga se ve, o sea, la columna se ve completamente en el corte, a diferencia de acá que veíamos un pedacito de la columna, ahora ya la columna se ve completamente. Y la viga se ve un pedacito, ¿cierto? Ese pedacito nosotros lo definimos como x2, que sería nuestra segunda coordenada. Y en este tramo, lo mismo que pasa en las reacciones, vuelve a aparecer la fuerza distribuida, ¿ya? No olvidar, chiquillos, que yo sé que esto, a mí, tranquilo, no estoy jugando, si a mí también se me iba cuando estaba aprendiendo el ramo, pero es súper importante que lo tengan en mente cuando ustedes hacen un corte, las fuerzas distribuidas vuelven a aparecer, ¿ya? No trabajen nunca con las cargas puntuales, porque esas son representaciones, y como lo dice el nombre, son puntuales, es para un momento, ¿ya? Temporalmente también son puntuales. Entonces vuelve a aparecer este diagrama, o sea, esta fuerza distribuida de 10 newton por metro, solamente que ahora está aplicado en x2, ¿cierto? En una distancia x2. Por eso el valor de la fuerza puntual es de 10x2 y está aplicada en x2 medio, que sería la mitad del tramo. Y si se fijan acá, volvemos a aparecer que la fibra negativa está por debajito, así que si nosotros hacemos un corte, nuestro set de fuerzas positivas sería el siguiente. El corte hacia abajo, la axial hacia afuera y el momento antihorario.
Y bueno, esto ya también vuelve a ser repetir fuerzas. O sea, repetir la sumatoria de fuerzas. Si hacemos en X, tenemos que la axial va a ser igual a menos 10, que sería la única fuerza en el eje X. Después tenemos que en el eje Y tenemos el corte, esta fuerza, la reacción vertical y la fuerza de la carga distribuida. Aquí, si se fijan, la fuerza, el corte ya no es constante, a diferencia de los tramos anteriores. ¿Por qué ya no es constante? Porque tenemos una fuerza distribuida. La fuerza distribuida es lo que nos hace que ya no sea constante el corte. Y luego tenemos que la sumatoria de momentos, bueno, nos queda la siguiente expresión, pero analíticamente es la reacción de o sea, la fuerza interna de momento, el momento que ejerce la carga distribuida y el momento que hacen cada reacción por separado. ¿Cierto? Porque en torno a este punto ambas hacen momento. Uno con ese brazo y otro con ese brazo. Ambas hacen momento. Y vamos a lo siguiente. Ya, esto es un dato también para que vayan corroborando en cada paso si es que lo están haciendo bien o no. El primero ya se los dije. La derivada del momento tiene que ser igual al corte. Entonces, en este caso, la derivada del momento sería derivada de una constante, chao. Derivada de x, la constante, o sea, 20. Ya nos aparece ese 20, ¿cierto? Y la derivada de una cuadrática, el 2 baja multiplicando y esto se queda como una constante. Entonces sería 2 por 5 por x2. O de otra forma el menos 10 por x2, que es lo que tenemos arriba. Súper, pasó la primera prueba. Lo otro, esto ya también se los da un poco la práctica, pero no está de mal decírselos, que cuando ustedes tienen una viga cualquiera, por ejemplo, esa, vuelvo al ejemplo más sencillo, carga P, acá su momento va a ser una constante, ¿cierto? Porque tenemos una carga puntual. Si ahora esta misma viga nosotros le hubiésemos aplicado una carga distribuida pero constante, su momento, su momento no es constante. Acá su momento es lineal. Eso significa que tiene que darle algo como m de x más n. ¿Se acuerdan? Una función de la recta cualquiera. Si tuvieran una carga distribuida constante, esto les tiene que dar cuadrático. El momento les tiene que dar cuadrático. Y si ahora ustedes tuvieran una carga distribuida pero lineal, esto les tiene que dar cúbico. ¿Ya? El diagrama de momento. Eso siempre tiene que ser así. La sumatoria se los da, pero créanme, eso siempre se tiene que cumplir. Esto también se puede ver como muy abstracto en un principio, pero una vez que ya empiecen a hacer harto ejercicio, les va a dar toda la lógica del mundo. Yo me lo aprendí como que siempre era como uno más. Si la carga era constante, el momento tenía que ser cuadrático. Si la carga era lineal, el momento tenía que ser cúbico. ¿Ya? Bueno, ahí para que le den una vuelta, pero esto siempre se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, como en este caso tenemos un momento, o sea, una fuerza distribuida constante, nuestro momento tiene que ser cuadrático y si se fijan, lo es. Así que, súper. Pasamos la prueba. Y bueno, el tercer tramo sería muy parecido al primero, ¿cierto? Solamente que ahora tenemos la sutileza de que las fuerzas distribuidas, o sea, las fuerzas internas, tienen que estar dadas por el otro lado. Porque si ahora nosotros tenemos nuestra fibra negativa por la izquierda, nuestro set de fuerzas internas tienen que ser como de un corte por la izquierda. Que sería el momento hacia la derecha, la axial saliendo y el momento ahora es horario. Esto es súper importante, si lo ponen al revés como lo han puesto todo este rato, les van a dar todos los signos malos, ¿ya? Si ustedes están enfocados en la nota del certamen, eso no les va a bajar tanto.
Pero en lógica ingenieril y en después para lo que van a ocupar, es importante el signo, ya, chiquillo. La convención de signo para algo se inventó. Entonces, traten ya tener esto en mente, ya tener esto en cuenta. Y como les decía, esto no es muy diferente a la primera columna, así que ahí les dejo si quieren revisar las funciones y todo el tema. Pero es más de lo mismo, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Y ahora, estas son funciones, ¿cierto? Y como nosotros sabemos de las matemáticas, las funciones pueden ser graficadas. Así que es lo que haremos. Voy a tirar esto por acá. Y vamos a tener los diagramas de fuerzas internas. Si se fijan los diagramas, tenemos tres. Para la axial, para la de corte y la de momento. Para la axial vamos a tener estas tres funciones. Una para cada tramo. Esta primera rige para la primera columna o para x1. Esta para la viga o x2 y esta para la segunda columna o para x3. Si se fijan aquí, la función de la fuerza axial, la coordenada x1 es de menos 20 newtons. Entonces, si se fijan acá en esta columna, nuestro valor, que acá está graficado, es de menos 20 newtons. ¿Cómo esto lo pueden ver más fácil? Su elemento estructural, que en este caso sería la columna, es su eje, ¿ya? Como si estuvieran en un gráfico cualquiera. Van a decir que su columna es su eje. Si lo quieren ver ladeado para entenderlo mejor, vamos a decir ya que este pedacito, vamos a trabajar solo con el lado de los positivos. Este eje, que voy a definir como x1, va a ser nuestra columna. Como nuestra fibra interna está definida hacia abajo, eso también nos indica hacia qué lado nosotros vamos a considerar los negativos. Siempre la fibra interna es como la fibra negativa. ¿O se llama fibra negativa? Se llama fibra negativa, nadie es fibra interna. Fibra negativa. Y como lo dice el nombre, la fibra negativa nos indica el lado negativo. Por ende, como los negativos lo tenemos hacia abajo, nuestro eje lo vamos a decir que los positivos están hacia arriba. Y como tiene un valor de menos 20 newtons, vamos a definir que nuestro eje, aquí que va a ser fuerza axial, va a valer menos 20 newtons. Y por eso se grafica toda esta línea. Y lo que yo digo acá es que este área es negativo. Y si se fijan, es lo mismo que tenemos acá, solamente que ladeado. Volvemos, es como que yo tomara todo esto y lo ladeara. Y si se fijan, vamos a tener como lo mismo. ¿Ya? Pero eso. Y así 3 veces. Porque en este caso, en todos, las fuerzas axiales son puras constantes, así que son puras líneas. Es fácil de graficar, ¿cierto? La de corte. Aquí se nos complica un poquito. Ya, el corte de la columna también va a ser una constante, lo mismo de antes. Si es menos 10, se grafica hacia este lado. Y en la otra columna es más 10, así que se tiene que graficar hacia el otro lado. Como la fibra negativa está hacia este lado, significa que los negativos están hacia acá. Pero como es positivo, lo graficamos hacia el otro lado. Y ojo, miren, ahora en la viga ya es una función que depende de x2. Pero si se fijan, acá nosotros sabemos de matemática que una constante 1 por una variable de exponente 1 más otra constante, eso no es más que nada, no es más que una función lineal. Es una recta dependiente negativa e intersecto 20. O sea que cuando la viga, aquí es más fácil de ver en las vigas porque se parece mucho a un gráfico cualquiera. Si nosotros tenemos este gráfico, ahora ya va a ser de corte, ¿cierto? Y nuestro eje va a ser x2. Nos dicen que aquí ustedes pueden verlo de dos formas. Sacarlo como una función o evaluar puntos. En puntos yo creo que es lo más fácil. Nosotros sabemos que esta función es válida entre x2 igual 0 hasta x2 igual 4. Entonces si nosotros evaluamos en 0, vamos a tener que el primer punto es 20. Entonces aquí en 0
primer punto es 20. Y acá, que va a ser 4, en 4 metros, vamos a tener que es 20 menos 10 por 4, que sería menos 20. Entonces va a llegar hasta este punto, que es menos 20. Tuc, 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 tuc. Los unimos y tenemos esos dos puntos. Uno acá y otro acá. Y como les dije, esto es una función lineal, entonces no es más que nada que unir esos dos puntos. Si se fijan, esta parte es positiva y esta parte es negativa. Y eso, si se fijan, también acá es lo mismo que tenemos acá. Aquí me había faltado eso, menos 20. Y ahí tenemos los diagramas de las vigas, el diagrama de corte. Y ahora por último tenemos el diagrama de momento. Acá se nos complica un poco porque había que graficar una cuadrática, ¿cierto? Pero bueno, si ya pasaron todas las mates o hasta mate 3, ya deberían estar más o menos cabos con esto. Bueno, pero si no, tampoco son las grandes funciones chicas, así que no se asusten. En la primera columna, o en x1, tenemos que la función es de menos 10x1. Y aquí viene la importancia de definir los ejes, ¿ya? Porque desde cómo nosotros definamos los ejes es desde donde nosotros vamos a graficar. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, si nosotros vamos a graficar la columna de acá y yo definí mi eje en este sentido, en un gráfico es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Este sería el momento y este sería mi eje. Si yo tomo en esta columna desde abajo hacia arriba, si yo ladeo este gráfico, sería como tener este gráfico así, ¿cierto? Para acá tengo el momento y para acá tengo mi eje x3. Si yo lo hubiera definido como en el ejemplo que les di, desde arriba hacia abajo, yo tengo que graficar como si fuera así, con mi eje hacia abajo, porque lo definí hacia abajo. Y el momento sería dado para este lado. ¿Se dan cuenta? Es súper importante eso. Pero más que nada, porque eso nos define desde dónde dibujar ya. Bueno, pero no los quiero marear con esto. Capaz que ni tenían esa confusión y se las crea, así que mejor seguir. En la primera columna les dije que el diagrama, o sea, la fuerza interna de momento es de menos 10x1. Esto es otra función lineal, ¿cierto? Que si nosotros evaluamos en 0, tenemos que vale 0. Y si evaluamos en el final de la columna, que serían 2 metros, vamos a tener que es un valor menos 20, que es lo que tenemos acá. Valor 0, valor menos 20. Y acá, a diferencia de los otros, nosotros consideramos el lado, nosotros vamos a graficar hacia el otro lado de la fibra negativa. Siempre les dije que hacia el lado de la fibra negativa era el lado negativo. Lo es, excepto en el momento que nosotros lo manejamos al revés. ¿Por qué tenemos esa convención con posibles? Y es más que nada para ver un acercamiento a cómo se va a deformar la estructura ya, chicos. No sé si eso se los dicen, pero es importante también que tengan esa noción. Bueno, pero si no, el momento lo graficamos siempre al revés. El lado negativo es en contra de la fibra negativa. Y como les decía, iba de 0 a menos 20. Por eso tenemos una recta. Si se fijan en la otra columna, pasa algo muy parecido, porque también es la misma función. Menos 10 por la variable, entonces en 0 vale 0 y en 2 vale menos 20. Y es lo mismo. ¿No les llama la atención que al ser una distribución totalmente simétrica, el diagrama de momento también es simétrico? Fíjense, es idénticamente igual. Interesante. Otro dato. Los diagramas de momento tienen que tener toda la lógica, coherencia del mundo. Si yo tengo un apoyo simple, yo sé que en el apoyo simple el momento es 0. Entonces en el diagrama de momento, en ese punto, tiene que ser 0. Si a ustedes les dio un diagrama de momento en que en este punto tiene un valor, por ejemplo, que le hubiera quedado una función así, entonces significa que está mal, que calcularon algo mal,
algo hicieron mal. Tiene que darle 0. Lo mismo en la viga, que si ustedes tienen la rótula, el diagrama de momento en ese punto tiene que ser 0, porque ya sabemos que las rótulas tienen que ser 0. Bueno, y por último tenemos que el diagrama o la fuerza interna en la viga sigue esta función cuadrática, que aquí lo más fácil también es evaluarlo por puntos. En x2 igual 0, tenemos que estos dos términos se nos van y dan menos 20. Y en x2, por eso acá este valor es menos 20. Y en x2 igual este punto evaluado acá, que sería en 4 metros creo. Si nosotros reemplazamos x2 igual 4, vamos a llegar a que esto también es menos 20. Y vamos a hacer este otro punto. Y si evaluamos en 2, que es justo donde está la rótula, esto nos da 0. Que eso tiene que ser así, por lógica. Y obviamente tiene que estar unido como una función cuadrática. Si la función es cuadrática, el diagrama tiene que ser una parábola. No me hagan 2 líneas. Si hacen 2 líneas, eso está malo. No tiene coherencia. ¿Qué más? ¿Qué más tips? Bueno, y eso. Esos serían los 3 diagramas. Si se fijan, a pesar de ser un ejercicio lo más básico posible, igual tiene su pega. Entonces, tienen que estar rápidos, tienen que estar máquinas con el tema de las vigas. Si todavía les complica algo de las vigas, pregunten, ¿ya? Porque si se ponen así bien minuciosos, los marcos no son más que vigas, ¿ya? Es como trabajar con puras vigas, solamente que varias. Esto perfectamente son 3 vigas por separado, ¿cachai? Entonces eso, es importante. Si tienen dudas con vigas, pregunten. Bueno, si tienen dudas con marcos, pregunten, con lo que sea. Ánimo, chiquillos, es lo último. Queda súper poquito, les queda un certamen nomás. Así que eso, mucho éxito para lo que queda de semestre, mucho ánimo y que estén muy bien. Chao, chao.